Ya. Buenas tardes, señora. Por favor, ¿puede decirme su nombre? Mónica Sullón Ceballos, ¿Cuántos años tiene? 53. Bueno, ahorita vamos a realizarle unas preguntas y la primera es, ¿usted cree que los medios escritos son más confiables que los medios digitales y por qué? Los medios escritos. Los medios escritos como el periódico, las revistas, son más confiables que los medios digitales como el Facebook. mm, A mí me parece que los más confiables son los medios escritos porque en el escrito tú ves la fuente de donde viene la noticia. En cambio, en el Facebook a veces utilizan utilizan a las páginas o los nombres de periódicos y son noticias a veces falsas. No todas, ¿no? Pero la gran mayoría. Y, ¿Usted ha leído noticias? ¿Usted lee noticias en redes sociales también? Sí leo, sí, a veces leo, pero no me confío mucho, muy poco. Siempre entro a páginas que son verídicas, mejor dicho. Ujú. ¿Y en qué ocasiones usted verifica la información proporcionada en las noticias? O sea, siempre revisa que sea una fuente verídica. Sí, porque yo más me confío hay una página de RT que son noticias de noticias internacionales. La RT es una fuente confiable para recoger información, o si no, para el Perú entro a la página de gestión, también del comercio. Después, de otras páginas no me confío. Claro. ¿Y en qué ocasión usted ha tenido la impresión de que estaba leyendo una noticia de dudosa procedencia o una noticia falsa? A veces en el Facebook o en el WhatsApp, a veces mandan noticias de que han matado a personas, entonces, o a veces, noticias del COVID nos mandan por WhatsApp de que hay que tomar remedios, que han muerto tantas personas, entonces yo no me confío de esas noticias de Facebook ni de WhatsApp. Voy a la fuente, entro, a páginas, por ejemplo, del MINSA para enterarme de mejor sobre el COVID. Ujú. Ah, ok, está bien. Y según usted, ¿cuáles son las características que tiene una noticia falsa? O sea, ¿qué es lo que más predomina en una noticia falsa? ¿Qué es lo que más predomina en una noticia falsa? Es a veces se exageran en las noticias, es decir, aumentan el número o a veces dan noticias de que se ha muerto una persona que es un personaje conocido y a veces eso es falso. Claro, claro. ¿Y en qué medios digitales usted considera que es menos probable que encuentre noticias falsas, por ejemplo? ¿En qué medios confiables? En la televisión, en las noticias que dan en la televisión, noticieros, los noticieros, en los periódicos, pero no los periódicos que son serios, por ejemplo, La República, El Comercio, ¿qué más? Correo. Ujú. Claro, claro, como que esos son los lugares donde usted considera que son más Son verídicas. confiables, sí, verídico. Y en su círculo familiar, ¿suelen difundirse estas noticias falsas? ¿Y en qué ocasiones considera usted? Mm, A veces sí, a veces, por ejemplo, mi familia a veces me dice, no, oye, Mónica, esto que el otro, o a veces amigas, ¿no? Entonces, como a mí me gusta leer mucho, yo entro a las fuentes que son verídicas, ¿no? Como te digo, a RP o al Comercio o a la República, que son, que yo me puedo confiar de esas noticias. Ujú.
pero sí, o sea, sí, sí le ha pasado entonces en Sí su me ha círculo. pasado. Sí, sí me ha Y, pasado. y en tu caso, ¿cree usted que suele pasar más como en, no sé, tal vez en su grupo familiar, con sus amigos, Más en familiar y algunas amistades. No todas, algunas. Mm, algunas? sí. ¿Y podría comentarnos algún incidente o problema que le haya pasado con alguna noticia falsa que usted haya leído o que la haya compartido? Leí que habían matado a unos cristianos. Por WhatsApp llegó la noticia que habían matado a más de 1.000 cristianos. Entonces yo no creo, es decir, yo no me fío de esa noticia. Yo primero tengo que investigar para poder difundir una noticia. Tengo que investigar si es verdad o no es verdad. Ah, Entonces wow. sí me ha pasado. Ok. Mm. Y también podría comentarnos si usted considera que alguna persona tiene mayor susceptibilidad a las noticias falsas que compartía, o bueno, o que ha visto que han compartido, o sea, considera que hay alguien que tal vez crea más en esas noticias. Ujú. Pueden ser, sí, los adultos mayores. A veces Mm, ellos creen en esos tipos de noticias. O hay personas, por ejemplo, que se dejan llevar, ¿no? De esas noticias y no investigan. Entonces, tú tienes que aclararle que no, que eso es falso. Entonces, es decir, no se informan. Ujú. claro, o sea, no buscan, pues, ¿no? No buscan, no leen, sino También que por se su dejan plata. llevar. Ajá, sí. Y con respecto a la pregunta que habíamos tocado anteriormente, ¿podría comentarnos si alguna de estas personas tomaban esas noticias en consideración para su día a día, tal vez? Así como Mm, ya de esos adultos mayores que leían las noticias falsas, ¿usted considera que lo tomaban para su día? sí, sí he conocido, pero no muchas personas, muy poco. Es decir, de las personas que conozco, muy pocas se han dejado llevar por ese tipo de noticias. Ujú. Ante. ¿Y cuál sería el rango de edad que usted considera que es una persona más vulnerable a caer en estas noticias falsas? Puede ser a partir de los 55, Ujú. así hasta la tercera edad. La Ujú. tercera, claro. ¿Y qué usted cree que de qué manera afecta la edad para ser más propensos a caer en noticias falsas? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, ¿de qué manera afecta la edad? O sea, la edad afecta a ser más, para caer más en las noticias falsas. O sea, ¿uno tiene que ser más joven para caer en las noticias falsas o más adulto para caer en las noticias falsas? Mm, Lo que pasa es que a veces es para más los que caen en este tipo de información falsa son las personas de tercera edad porque no buscan información o de repente no saben manejar las redes sociales para sacar la buena información, ¿no? Lo verídico, como se dice. Ujú. Claro, y usted cree que estas personas se cree la mayoría de las cosas que lee, o sea, las personas leen algo y ya piensan que es verdad. Sí, en el caso de la tercera edad, sí, sí, la gran mayoría cree en eso. Ujú. Y por ejemplo, los jóvenes, ¿usted considera que ellos, tal vez ellos investigan un poco? Claro, en jóvenes sí, no creo que se dejen engañar en ese tipo de información. Ellos son más, buscan la información, si es verdad, si es mentira. Ujú. En cambio, los mayores. Y por ejemplo, en estas personas mayores, ¿cuál piensa usted
¿Cuál piensa usted que serían los principales motivos por que alguien creería en esa noticia falsa? ¿Cuál serían, cuál dices? Los principales motivos Los motivos para caer en la noticia falsa. un motivo, Porque, es un tema muy escandaloso. a ver, ¿me puedes repetir, disculpa la pregunta bien? A ver, Sí, para poder ¿cuál, analizarlo. cuál piensa usted que serían los principales motivos por que alguien cree las noticias falsas? Los principales motivos puede ser, O tal eh, vez puede ser, tal vez es una, como es algo fugaz. no, porque hablan de actualidad. Ujú. Y entonces, a veces las noticias que ponen en los medios son, que hablan del día a día y las personas, como que por llamar la atención los que publican eso, las personas de tercera edad caen en eso. Ujú. ¿Y cómo cree usted que luce un perfil que difunde noticias falsas? ¿Cómo cree usted que se ve la cuenta de la persona que difunde noticias falsas? ¿Qué hace eso usted? Porque parece real, ¿no? Es decir, exageran y que la persona que lo lee se la cree porque parece algo real. Ujú. Claro, tal vez tiene mucha información y por eso tal vez como que se deja Sí, llevar. se deja llevar. Ujú. Claro, y podría contarnos de alguna página que usted considere que desmiente las páginas, las noticias falsas. ¿Ha visto algún, no sé, algún diario, algo que desmienta las cosas, que usted considere que lo tome en cuenta? Desmiente, que Ajá, que desmiente. desmienten las noticias. Sí hay, por ejemplo, cuando hay por ejemplo, cuando hay una noticia falsa, las páginas oficiales son las que desmienten todo las mentiras, ¿no? Que dicen, que no son verídicas las noticias. Ujú, las páginas oficiales. Está bien, señor. Muchas gracias, eso sería todo. Hasta luego. Ah, gracias.